hacer este, esta reunión, pero como vemos que hay pocas personas interesadas realmente, es decir, muchos desean estar mejor, desean estar en el campo, pero como un ideal. O sea, todos queremos estar bien, ¿no? Todos queremos no tener deuda, todos queremos tener el auto, la casa, en fin, todos queremos muchas cosas lindas. Pero muy pocos somos los que estamos dispuestos a poner en el altar de sacrificio a Dios todo lo que tenemos, a cambio de las promesas del Señor. Eso son pocos ya. Por eso vamos a continuar teniendo estas reuniones en la medida en que haya presente. Por ejemplo, la última vez no hubo prácticamente personas que nos acompañaron y, y eso lo tengo que hablar con el hermano Carlos porque él es el que está gestionando el grupo acá en Argentina. Entonces, el deseo es que, porque hay gente que quiere salir, hay gente que quiere salir. Nosotros, a mí me han llamado de Argentina, eh, me han llamado, no sé cómo consiguieron el teléfono, pero me han llamado, he recibido, he hablado con varias personas y todos tienen el deseo, pero no alcanza. Seamos honestos, seamos muy sinceros y debemos reconocer que con el deseo no vamos a cambiar nuestra situación. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones serias, pensadas, muy evaluadas, detenidamente, pero tenemos que tomar decisiones. Y en esas decisiones están el tener que renunciar a ciertas cosas para obtener otras. Y una de las cosas de las cuales nos cuesta mucho renunciar es la comodidad, el confort. No nos interesa mucho como personas normales vivir en una casa donde estamos viviendo ahora para ir a un lugar donde va a ser una obra, o donde va a haber material de construcción, va a haber polvo, va a haber incomodidades, quizás frío, al comienzo siempre, ¿no? Porque toda mudanza involucra también un gran sacrificio, un gran gasto y mucho estrés. Entonces, todo eso junto a nosotros nos hace un poquito retroceder y no, mejor después. Lo dejamos para después y quiera el Señor que no nos pase como a muchos que lo dejaron para el último momento y cuando ya sea demasiado tarde, queramos tomar la decisión y no podremos. La hermana Juay ha recibido visiones muy definidas y ella vio a multitud de observadores del sábado, como ella le llama a los adventistas, que dejaron todo para el último momento y todos sus anhelos se vieron truncados por la montaña de dificultades que tuvieron. Y especialmente porque no establecieron una conexión con Dios por experiencia y no pudieron gestionar esos problemas que el enemigo se los puso, ¿no? Los afanes de la vida, como le llama la Biblia, y no solamente se quedaron en la ciudad, sino que también se perdieron, estando a un paso de la salvación, a un paso de lograr ser aprobados por el cielo, lo dejaron para después. Pero son decisiones personales, ahí sí ya nadie puede hablar por nadie. Cada uno tiene delante de Dios su propia responsabilidad. Quisiera hacer una corta oración para tener esta charla y que podamos pedir, rogar la presencia del Espíritu Santo allí donde estamos. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este momento que nos da de reunirnos, porque queremos un grupo de tus hijos cumplir tu voluntad. Guía este grupo, Señor, fortalécenos. No somos nada, Señor. Y no tenemos nada para ofrecerte excepto nuestro deseo de servirte. Ayúdanos. Te imploramos, Padre, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo del fin, Padre, porque no está a la altura de las circunstancias que nos rodean todos los días. Te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos. Fortalece nuestra fe. Aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La temática que queríamos comentar ahora la voy a hacer en base a las preguntas que les voy a ir haciendo. Por ejemplo, la hermanita
Etel. Hermana, tú estás en La Pampa, nos dijiste. Tú estás con tu esposo, con tu familia completa. ¿Tu deseo está de salir de las ciudades? Sí, todavía tengo el deseo de salir de las ciudades, aunque, bueno, ya te comenté, estamos en una situación en la que estoy en la casa de mi madre y no estoy en mi casa. Y bueno, no está en la situación óptima porque tuvimos un desengaño bastante feo en la salida de la ciudad. Ya lo intentamos 2 veces. Entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. Ahora recuerdo. Norman, tu esposo está en Misiones, ¿no? Está en Entre Ríos, En, Paraná. En Entre Ríos, claro, Entre Ríos. Mi papá Norman. Es simpático tu nene. Es muy simpático. Hola. Sí, hermana, yo lamento mucho que ustedes hayan pasado por esa situación de la cual ya hablamos en su momento, tu esposo me contó, tú me contaste algo. No es fácil pasar situaciones muy agudas, pero te puedo decir que te entiendo porque a mí me ha pasado algo similar. Me hicieron venir de Alemania a, a España hace 3 años con la promesa de venir a un puesto de avanzada, con la promesa de que me iban a ayudar económicamente. Vinimos mi esposa y yo, nosotros dejamos Alemania, yo hice la mudanza. A Dios gracias, no entregué el piso que tenía alquilado allá, lo subarrendé, pero me vine con todo. Y la pérdida de acá no, en España nos pegaron la patada, nos tiraron en el medio de la nada, nos quitaron todo apoyo económico. Yo vine hasta con depresión, me regresé a Alemania. Mi esposo tuvo 6 meses y yo tuve 3 meses. Y, y con ese grupo estuve más de 7 años, con ese grupo. Y sin embargo, no perdí la esperanza en Dios. Sabía y sé que las promesas del Señor son ciertas, que el plan de Dios es perfecto, y el plan de Dios es perfecto porque Él es perfecto. No puede tener fisuras. Quería saludar en este momento a la hermana Mónica. Bienvenida, hermana. Un gusto saludarte también. Que el Señor te bendiga. Gracias, gracias, buenas tardes. Y después de unos meses me pude recuperar. Vivimos en casa de unos amigos con mi esposa hasta que se cumpliera el tiempo estipulado con esta gente que subarrendé el piso, etcétera. Una cosa muy triste que nos pasó. Hemos tenido una pérdida económica muy importante también. Y comenzamos de nuevo, hermano. En el 2020 fue justo apenas comenzando la pandemia. Y nos fuimos el 10 de marzo, me acuerdo como ayer, por el día el Día Internacional de la Mujer acá en España se celebró y hubo una reunión multitudinaria en Madrid por la mujer, el acto, etcétera, etcétera. Y el COVID se desparramó, se contagiaron todo el mundo y después todo el mundo se fue a su pueblo. O sea, repartieron COVID para toda España. Al día siguiente cerraron las fronteras y yo viajé ese día. Y fue un domingo de, de España para Alemania y atrás nuestro cerraron la frontera de España con Francia. No sabíamos que habían cerrado la frontera hasta que llegamos a Alemania al día siguiente. 2.300 kilómetros en auto. Porque en España no tenemos ya trabajo, no tenemos piso, no tenemos nada. O sea, el Señor tuvo misericordia y nos sacó raspando, como decimos nosotros. Y aún así todo, seguimos creyendo que el Señor tiene un plan para su pueblo del fin. Y ese plan es que nosotros nos santifiquemos, nosotros nos preparemos espiritualmente para una dura batalla religiosa que está delante nuestro.
una batalla de principios, una batalla de ideas, una batalla por el control de nuestra voluntad. ¿Se la cederemos al enemigo, a Babilonia, o nos mantendremos fieles a Dios? Y en ese dilema está todo el pueblo adventista en el mundo. Lastimosamente la sierva del Señor vio en visión que la gran mayoría de los adventistas claudicará por conveniencia, por temor, por muchos motivos. Y son muy pocos los que se mantendrán fieles. Pero el plan de Dios es que nosotros nos ajustemos a los parámetros que Dios tiene, porque Él sabe lo que viene perfectamente, pero Él ha preparado un método para que nosotros podamos sobrepasar esa gran prueba que significa enfrentarse a Babilonia. Y Él mostró que la única salida que el cielo aprueba, que tiene las credenciales de Dios, es que nos preparemos en los puestos de avanzada. No hay otra manera de poder interpretar, porque va a ser tan grande la apostasía y la maldad de los hombres va a llegar a grados que todavía desconocemos, que la consagración que nosotros concebimos normalmente va a ser absolutamente insuficiente. Necesitamos llegar a un estado de santidad, a un estado de consagración, a un estado de pureza de carácter. Como mínimo, la hermana puede dar una comparación, como mínimo, la piedad primitiva de los apóstoles. No menos que eso. Y ella dice, tenemos que revivir la piedad primitiva si queremos que la lluvia tardía caiga sobre nuestra vida, nuestra alma. ¿Ya? Y la hermana Juárez también agrega y dice en otras citas que Satanás tiene hoy, siglo XXI, siglo XX, cuando ella escribió esto, siglo XXI, con más razón, tiene 10 veces más poder de engaño que cuando estaba con los apóstoles. Es decir, su poder de seducir, de hipnotizar, de engañar a los hijos de Dios es 10 veces más potente. Entonces lo que nos toca a nosotros es que debemos subir nuestro nivel, nuestra forma de mirar a Dios completamente diferente a como lo concebimos. Y solamente podremos llegar a ese estado de santidad o de perfección de carácter para que Dios pueda obrar en nuestra vida fuera de las ciudades, en los puestos de avanzada. No es un mensaje popular, no sé, no lo es. 1888, la justicia de Cristo, tampoco lo es. La reforma pro salud, la obra médica misionera, tampoco lo es. El mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, tampoco lo es. Hasta hablar de la propia profeta de Dios para el tiempo del fin, hablar de ella tampoco lo es, no es un mensaje popular. Por eso no todos van a calificar para esa transformación, ese nuevo renacer que Dios quiere que tengamos en el campo. Y eso es un proceso largo, es un proceso profundo también, porque va a tocar muchas áreas de nuestra vida que a veces no queremos ni nosotros mencionarlas, o sea, ni nosotros pensar en eso, en nuestra vida tan privada. Pero tiene que reformarse. Todo nuestro ser tiene que reformarse. De ahí que el Señor nos llama a nosotros a que nos unamos en muchos aspectos para que Dios pueda restablecer en nosotros el carácter perfecto que una vez hemos tenido. O sea, reflejar
el carácter de Cristo en nuestra vida. Es una obra magna, es una obra cumbre. Y nos toca a nosotros la peor de todas las generaciones, la más degradada. Estamos más degradados que los antediluvianos. Estamos o llegaremos a estar más degradados que los de Sodoma y Gomorra, que los de Nínive, que los propios judíos antes del asedio. Era la peor generación de los judíos. Nosotros llegaremos a ser peores aún. Pero Dios, en palabra de vida, el gran maestro, la sierva del Señor dice que Dios pone en juego su propia reputación y la de su hijo, en que logrará lo que parece imposible: levantar una generación de hombres y mujeres perfectos. Algo que uno dice contra todo pronóstico, es imposible. No, para Dios no es imposible. Para Dios es posible. Dios levantará una generación de hombres y mujeres que llegarán a tener, como cuando Moisés bajó del monte del Sinaí con las tablas de la ley, tenía el rostro, porque había estado en la presencia de Dios, el rostro resplandeciente. Y hasta los judíos no querían mirarlo. Tápate la cara porque nos asustas. Bueno, la hermana Juárez vio en visiones que de los puestos de avanzada saldrán hombres y mujeres con rostros resplandecientes en santa consagración para regresar a las ciudades y predicar el último mensaje. Pero esta vez con poder de Dios, el poder del cuarto ángel. Fíjense ustedes las alturas por las cuales la iglesia tiene que atravesar y llegar, tiene que alcanzar. Y no todos lo lograrán, y tampoco los que vivan en la ciudad. Eso están. El ángel ya lo dijo cuando tuvo la visión con la hermana White, que ellos no lo lograrán. Los que se queden en las ciudades no van a predicar, sino los que salgan de las avanzadas a la ciudad. No lo escribió ni siquiera la hermana White. Ella escuchó en el cielo que se decía eso. Entonces es algo mucho más serio de lo que pensamos. No tenemos mucho tiempo. Yo siempre digo, cuesta tiempo conseguir un grupo que sea fiable, que confiemos entre nosotros. Somos humanos, somos falibles, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras falencias, porque es así. Pero Dios promete que puede levantar un puesto de avanzada donde nadie apuesta ni siquiera un cobre. Pero Dios dice, yo puedo, si me dejan, si los hombres y mujeres creen que yo lo puedo hacer y actúan de acuerdo a esa fe, yo puedo obrar milagros. Y yo creo que sí. Yo soy, en mi experiencia, en mi humilde experiencia, hermana, en mi humilde experiencia, yo soy un testigo de eso. Porque yo estuve en un grupo de adventistas que quisieron levantar un puesto de avanzada más de 7 años. Y nunca se llegó a nada. Hemos hecho en Madrid 2 veces los encuentros de puestos de avanzada, los UPA España, Unión de Puestos de Avanzada en España. Y vino gente latina de Francia, de Inglaterra vino uno la primera vez, de Italia, de España, de Alemania nosotros, de Bélgica. Y se logró reunir a mucha gente. 2 veces, en el año 2015 y en el año 2019. Pero no se pudo levantar, porque los dirigentes estaban cada uno con su plan, cada uno a su puesto avanzada a la carta. No, que yo creo que es así, que yo creo que es así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y este servidor era como voz en el desierto, como dice de Juan Bautista, no hablaba a la nada. Dice, no, hermano, no. Dios ya nos mostró un plan, ciñámonos y avancemos por ese plan. Me decían de todo menos lindo. Pero aún así me mantuve y bueno, no pude convencer a los dirigentes del grupo y me pasó lo que conté hace rato. Terminó en la nada, pero yo sabía que el Señor
puede obrar cuando uno cree en él. Y no irse, como dice Josué 1, 7, 8, 9, no irse ni a la izquierda ni a la derecha, mantenerse firme y confiar en el Señor. Y, y cuando me regresé a Alemania, formamos un grupo y en menos de un año calendario, en menos de un año, gente que no conocíamos, gente que sí conocía, algunos, pero logramos formar un grupo y en menos de un año compramos esta propiedad para hacer un puesto avanzado, que ya donde estamos viviendo. Compramos 2 terrenos de cultivo con su respectivo pozo de agua, que acá no es fácil conseguirlo, y un segundo edificio para hacer el sanatorio, que prácticamente ya está terminado. Prácticamente en un año calendario. Por eso digo, y no tenemos dinero, no sé qué pasó, pero el Señor puso a una dama que creyó, nos acompañó, nosotros tenemos unos ahorros, los pusimos con mi esposa. Por eso digo, el Señor puede obrar, puede obrar. Pero aún así todo, hay muchos adventistas que nos prometieron, cuando nosotros vivimos en Alemania, nos dijeron, hermano Gerardo, ¿cuándo se viene para España? Pues dígame que yo ya tengo la mudanza lista. Otro decía, yo ya tengo todo vendido. ¿Qué día viene? Porque nosotros vamos a ir allá. Pero también hemos tenido una prueba, porque cuando hemos venido acá, excepto una sola persona, todos, que fueron, yo dije, ¿dónde vamos a meter 15, 20 personas? Que eran las que nos prometieron que ya estaban prácticamente acá. El enemigo obra también. Otros, algunos ni siquiera volvieron a llamar nunca más. Otros, no, que ahora no puedo, hace mucho frío allá, 1000 motivos. Pero desde que nosotros estamos acá y nos acompaña el hermano José Antonio, un solo día el Señor no nos hizo faltar nada. No nos hizo faltar la comida, no nos hizo faltar su bendición, la experiencia que nosotros, que este servidor ha ganado en este año y 3 meses que tenemos viviendo acá, es invalorable para mí. Y la comparto porque es mi experiencia. No me lo contaron, no lo leí, no lo vi en la película, lo viví. Y eso es muy importante porque si nosotros no desarrollamos una experiencia personal, una experiencia, lo digo otra vez con mayúsculas, de fe con Cristo, no podemos crecer en gracia. Podemos desear crecer, podemos querer crecer, pero un crecimiento te lo da la experiencia. ¿Tú quieres aprender a hacer algo? Tú lo puedes leer, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que practicarlo. Tú tienes que llevarlo a cabo. Eso vale más que 1000 horas estudiándolo o leyéndolo. Y esta experiencia de haber venido el año pasado con mi esposa a un lugar, nosotros estábamos bien en Alemania, yo estaba trabajando muy bien, tenía un buen trabajo, mi jefe me dijo, por favor, Contreras, no se vaya, le ajustamos el sueldo, etcétera. Y no quise. Era invierno, pero como se había puesto tan difícil el tema de la vacuna ya, los hisopados nosotros no estamos vacunados, entonces los hisopados todos los días para ir a trabajar, así, eso ya y andaba la policía en Berlín aleatoriamente preguntando el que estuviera por la calle certificado de vacuna, si no iba a tener problema, entonces dije, no, esto está ya invivible. Y apresuramos la venida, pensábamos venir un poquito más adelante, que no hiciera tanto frío, pero nos venimos al comienzo de febrero, acá hace mucho frío, en la mitad del invierno. Y esta casa era una cueva. Hacía más frío adentro que afuera. Ventanas rotas, algunas que ni ventana había, no había agua, no había desagüe, no había luz, no había nada. Y así comenzamos. Comenzamos de cero. Y el Señor nos ayudó. Y el Señor nos asistió. Pero nosotros hemos avanzado por fe. Hemos hecho la mudanza ya y le dije a mi esposa, nosotros teníamos dinero para, digamos,
un mes, mes y medio. ¿Y después qué va a pasar? Porque no vamos a trabajar, vamos a hacer reforma, vamos a creer en Dios. Y el Señor hasta hoy nunca nos ha abandonado. Esa es una experiencia que muchos adventistas debieran tener, pero se lo tienen que proponer. La hermana Juan menciona, ella vio en visión cuando el pueblo de Israel que salió de Egipto esclavo y llegó al Mar Rojo y se encontró con que, ¿y ahora? Y cuando se dieron vuelta para atrás y miraron que venía el ejército de los egipcios con sus espadas, carros de a caballo y lanzas a masacrarlos. ¿Y ahora? ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? Dile al pueblo que avance en dirección al mar. ¿No? Vamos a ahogarnos, porque no era un lago, no era un charco, era un mar. Y la hermana Juárez menciona que hasta que no avanzaron y se mojaron hasta las rodillas, Dios no abrió el mar. Tenían que mojarse los pies, las pantorrillas y hasta la rodilla. Y cuando vieron que tenían que avanzar, porque atrás venían los egipcios a matarlos, el Señor obró un milagro. Y de ahí, uno tras otro. Comida en el desierto, sombra para el calor, columna de fuego para el frío, en fin, agua de las piedras. Ese era su pueblo. Y Dios no está menos ahora dispuesto a salvar a su pueblo del fin, como lo estuvo en el momento cuando sacó a los esclavos para darle la tierra prometida, la Canaán terrena. Hoy nos quiere dar y llevar a la Canaán celestial. Pero debemos creer que es un Dios poderoso, pero tenemos que mojarnos hasta la rodilla para ver el poder de Dios. Recuerdo que con mi esposa subimos a la furgoneta, primero venimos en un camión, alquilé un camión, me traje todas las cosas que tenía allá, descargamos, al día siguiente nos regresamos. 2.300 kilómetros de ida y 2.300 kilómetros de vuelta. Regresando, entregué el camión y a la semana me volví con el coche, también con lo que me quedó. Y nos vinimos definitivamente el 10 de febrero. Creo que esta historia puede servirle a alguien, ojalá, que quiera confiar en Dios. Porque a veces, si nosotros decimos, como a mí me lo han dicho, hermano, cuando usted tenga todo terminado, me llama. Ahí voy a ir. Bueno, ¿qué podemos? Pues yo me sonrío, ¿no? Digo, bueno, perfecto. El trabajo de un puesto avanzada nunca termina. Muchas cosas que hacer. Nunca termina. Porque hay que hacer la reforma, hay que ocuparse de la agricultura, hay que ocuparse de la cocina, de la limpieza, hay que ocuparse del evangelismo, nos gustaría imprimir libros, hay que ocuparse de la obra médica misionera, en fin, hay muchas tareas. Cuando termine, no, acá no hay terminación, acá todo el día hay trabajo. Pero eso nos cambia el carácter, nos hace a nosotros más eficientes para el Señor. De ahí que unos pocos interpretan la altura a la cual Dios quiere que lleguemos. No son muchos. Hombres y mujeres que quieran salir de las ciudades, hay muchos, claro que sí. Pero los que quieran regresar a las ciudades con rostros emblanquecidos o refulgentes o resplandecientes, tomando la palabra de la hermana White, en santa consagración, no son muchos. Porque salir de la ciudad es una cosa. Yo puedo salir de la ciudad, hago una mudanza, me voy al campo, pero no es el plan de Dios que yo salga de las ciudades, sino es para regresar a evangelizar. ¿De qué me sirve a mí que yo venga de la ciudad, dejo mi trabajo, escucho el canto de los pajaritos, veo un horizonte muy lindo a la mañana y a la tarde, una tranquilidad, una quietud, planto mis patatas, planto mi pimiento, mi zanahoria,
lo que fuere, cuando en la ciudad hay miles y miles que necesitan ser evangelizados y yo estoy acá en mi casita, tranquilo, no importa, no es el plan de Dios. El plan de Dios es sacarme de la ciudad, prepararme y llevarme de nuevo a la ciudad. Es lo que hizo con Moisés. Dios sacó de Egipto a un Moisés asesino, un homicida, un engreído, educado en las artes y las ciencias, en la cultura y en la religión egipcia. Un sábelotodo, un heredero al trono, un tipo que no necesitaba conocer más nada. Pero Dios dijo, este así como está, no sirve para nada. Y lo llevó a su puesto de avanzada 40 años a cuidar cabritos, a estar en silencio y mirar los horizontes y mirar la quietud del campo, para amansar a ese asesino que había matado a un egipcio. Y lo llevó décadas, pero una vez que lo tuvo, como decimos, a punto, lo pudo doblegar y lo hizo un hombre manso. Entonces Dios le dijo, ven, ahora te volverás a Egipto y hablarás palabras que yo pondré en tu boca. E hizo una obra magna. Fue un caudillo. Bueno, una obra similar es el que el Señor quiere hacer con nosotros. Sacarnos de donde estamos, llevarnos al campo, que trabaje el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que Dios sea nuestro maestro y nosotros sus alumnos en medio de la agricultura, del trabajo manual, para que después nuestro carácter cambie para bien, se transforme imperceptiblemente. Y cuando estemos listos y cuando el mundo sea un lugar, las ciudades, invivible, el Señor nos lleve de nuevo allá. Y en el nombre del Señor llegaremos a esa ciudad a predicar, sin temor. Nos podrán poner en preso, lo que nos tenga que pasar. Pero seremos hombres y mujeres santos en las manos del Señor. Y empezaremos a dar testimonio, hablado, testimonio de predicación por hechos y hasta, ustedes saben la palabra, hasta por martirio. Y no tendremos ningún problema, porque estaremos entregados completamente a la voluntad de Dios. Ese es el propósito del salir de las ciudades, según Dios, según Dios, según el Señor. Ese es el propósito, no es otro. El Señor no quiere sacarnos de la ciudad para que vayamos en medio del monte y ahí tengamos y nos envejezcamos y seamos unos ermitaños. No, nada que ver. El plan es salir, prepararnos y regresar. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quiere el Señor tener misericordia de este grupo? ¿Quiere el Señor tener misericordia de su iglesia? Porque la verdad que las comodidades son muy lindas cuando uno está pegado a ellas, ¿no? Son muy lindas. Pero cuando tú comienzas a contemplar el plan de Dios en tu vida y tú decides poner prioridades y las cosas de Dios primero, entonces tú te das cuenta de que más que las comodidades uno busca hacer la voluntad de Dios, a como dé lugar. Y tu carácter comienza de manera imperceptible, tú no te das cuenta, pero comienza a cambiar. Tu forma de ver la vida, tu forma hasta de vivir cambia. Si adoptas una reforma pro salud en tu vida, nosotros tenemos acá, queremos abrir un pequeño sanatorio para que seamos conocidos como practicantes de la obra médica misionera. Es una obra muy importante que va de la mano en el campo, en un puesto de avanzar. Y el Señor nos ha bendecido con este lugar, pero faltan brazos.
Nosotros, el hermano José Antonio y este servidor, hicimos 2 cursos de hidroterapia y de masajista. Porque la hermana Pai menciona un dato muy interesante, que la obra ministerial, el pastorado, para el tiempo del fin, tiene sus días contados. Tiene sus días contados. No habrá mucha predicación en poco tiempo. Van a empezar a ser censurados. El que quiera andar con la Biblia en la mano, lo van a señalar. Anda distribuyendo mensaje de odio. Decir que Cristo me ama, Cristo quiere salvarte, es odiar a la gente. Fíjense ustedes. Pero el mundo se maneja así. Por eso, la hermana Juárez dice que la obra ministerial no llegará al fin, pero sí llegará al fin la obra médica misionera. Tú sabes dar un masaje, tú sabes curar con el agua, tú sabes dar consejos de salud, tú sabes cocinar vegetariano, enseñarle a otro a comer saludable, enseñar hábitos correctos de vestido, de higiene, de descanso y de trabajo correctos. Y tú a esa persona la curas, le ayudas a tener un nivel de vida más aceptable, le ayuda con su diabetes, con su presión alta, con su lumbalgia o cualquier dolencia que padezca. Esa persona te va a estar eternamente agradecida y te va a escuchar cuando tú le hables de Cristo. Por eso esta obra médica y misionera llegará hasta el mismo día del fin de la gracia. De ahí es que nosotros se nos llama a ser obreros misioneros. Practicar la obra médica misionera. Tenemos que participar, capacitarnos, estudiar mucho, porque mucho bien puede hacerse en un tiempo en que ya hubo una pandemia y se cree que viene otra el próximo año. Ya están hablando las voces que nos están avisando que ya la otra ya está planificada. Como decimos, ya está terminada prácticamente. De diseñar, ¿no? Para que pueda aparecer otra pandemia. Es una oportunidad de oro que los adventistas que aman la obra médica misionera tendrán para llegar a la gente. Hoy tú no puedes pararte en una plaza sin poder ser prohibido. Si quieres hablar, hace 10, 20 años tú te parabas en una plaza y tenías un micrófono y podías hablar y varias gente se te juntaba alrededor y tú dabas el mensaje. Y hasta podías orar y la gente oraba contigo también. Yo lo vi en Buenos Aires eso. Y había esa experiencia y había los pentecostales se juntaban, otros religiosos y gente también y otros se unían a la iglesia. Hoy hacer eso es prácticamente prohibido. Y en poco tiempo estará prohibido. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero la obra de Dios tiene que avanzar. El enemigo avanza a pasos agigantados. Nos queda a nosotros ponernos en las manos del Señor. Por eso me gustaría que este grupo se formara. Lo digo de corazón. Yo sé que la hermana Ethel ha tenido una experiencia muy triste. Lo único que le pido es que no pierda su fe en Dios. Son pruebas. Esas pruebas purifican si uno las entiende que vienen de Dios para nuestro crecimiento. Y no hay prueba que nos llegue que no podamos soportar y que no tenga su salida, su puerta de escape. Todo lo que nos llega porque el Señor lo permite y sabe que podemos soportar. Y a la hermana Graciela también la invitamos ya a que ella pueda formar de este grupo de manera definitiva para que uniendo esfuerzos, si ella pudiera en un futuro próximo también mudarse para Argentina cuando tengamos un lugar donde poder comenzar este puesto avanzado. Este puesto avanzado, si comienza a ser en el nombre del Señor, va a ser un refugio para muchos hermanos y hermanas, muchos, que no tendrán otro lugar para ir, porque lo echaron del trabajo, porque no le pagaron, porque le quitaron o le confiscaron el dinero,
no pagaron la habitación, el piso, el alquiler, etcétera, y no tienen dónde dormir. Y un puesto de avanzada es un lugar, un refugio para los siervos de Dios. Amén. Es un refugio para aquellos que temen el nombre de Dios y aman su segunda venida. Por eso es para nosotros mismos también, para que nosotros mismos no nos encuentre el momento crítico en una situación muy desventajosa. La hermana Juárez menciona que aquellos que tengan un pedacito de tierra y que cultiven sus propios alimentos serán como reyes y reinas en medio del caos, cuando la gente no tenga dónde buscar alimentos porque o se escaseó, se encareció, o porque directamente a nosotros se nos prohíbe comprar y vender. Porque ya estaremos fichados, ya estaremos ubicados, ya estaremos identificados. La sierva del Señor dice que el problema de la comida será serio. El problema será serio, el problema del alimento. Por eso debemos cultivar nuestros propios alimentos. Nosotros hemos puesto ya nuestras primeras experiencias que tenemos hace unos meses, unas patatas, una cebolla, calabacín, calabaza. Mañana tengo que trasplantar unos tomates también. Y estamos comenzando. Estamos contentos, pues es una planta grande. Después la voy a compartir por las fotos. Pero es nuestra experiencia. El año pasado nos tocó hacer reformas, poner comodidades, poner puerta, luz, una cocina, un baño, un desagüe, en fin. Pero ahora estamos haciendo un poquito de agricultura. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Contáctense, vayan al campo, ensúciense las uñas con tierra y crezcan. El carácter de usted va a crecer en paciencia. En paciencia. El Señor nos dice a nosotros que ese carácter tiene que crecer por medio de la agricultura. Es un método que el cielo, ya miren, desde Adán, desde la creación, antes del pecado, el Señor eligió la agricultura para la primera pareja. Ustedes van a cuidar el huerto y se van a ocupar del huerto. Era la primera Biblia, era la primera palabra de Dios, la palabra aleccionadora. Iban a conocer al Creador por medio de sus obras, la creación. Y le iba a moldear el carácter. Y después del pecado, también les dijo, ustedes sigan con la agricultura, pero esta vez, por culpa de ustedes, le va a dar espinas y cardos. Y con el sudor de la frente van a poder buscar los alimentos. Pero le siguió dando otra vez la agricultura. Y al final del tiempo, Dios desea que nosotros tengamos contacto con la agricultura por el mismo motivo, para que trabaje y moldee nuestros caracteres. Si antes era un tipo nervioso, un tipo gritón, un tipo que no tenía paciencia, bueno, ponete a plantar patata, cebolla, en medio del campo, tranquilo, solo. Sembrala, hacete la plantita primero, y después trasplantala y cuidala, y regala, quitarle las malezas. Todo eso te va a amansar, te va a domar el indio que llevas adentro. O como decimos, la India también que llevas adentro, te la va a domar. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Como lo hizo, a Moisés le tocó cabras, ovejas, a nosotros nos toca la agricultura. Porque después el Señor hizo maravillas con Moisés. Y el Señor quiere hacer maravillas en la última generación con cada uno de nosotros. Quiere el Señor tener presente estos pensamientos durante toda la semana. Invitemos a hermanos y hermanas que quieran estar interesados en salir de las ciudades, que quieran tener también contacto con otras personas. Invitémoslo. Hermano, ¿usted está interesado en salir de las ciudades? Unamos esfuerzos. Yo conozco un grupo, hay una hermana allá, el hermano Carlos, el hermano Gerardo. Unámonos porque va a ser mucho más fácil. Porque si nos vamos solos, ya de por sí es caro. Y no todo tiene el dinero. No todo. Pero unidos podemos lograr mucho más. Dice que la unidad es mucho más fuerte que la suma de sus partes.
Vamos a ser mucho más unidos que solos. Y vamos a lograr los objetivos si confiamos en Dios. Unamos esfuerzo económico, el que no pueda tener dinero, igual es bienvenido. Puede aportar con oficio, con trabajo, con conocimiento, si tiene conocimiento de la agricultura, de algún oficio que pueda servir, sabe cocinar. Siempre, siempre hay algo que puede hacer. Maneja algo de la computadora para poder hacer video. Hermano, hay mucho trabajo en Puerto Avanzada para la gloria de nuestro Dios. Mi Bien. hermano Carlos, la semana pasada, se conectó con una persona en Misiones y hay una propiedad que se quiere vender, o hay 2 o 3 propiedades. Tengo entendido, para no alargar en el tiempo, porque no quisiera, tengo entendido que el hermano Carlos, a ver si él lo puede comentar brevemente, una hectárea aproximadamente desde $2.000 para arriba. Una hectárea. Para comenzar un puesto de avanzada, eh, que pueda albergar entre 10, 20 personas, un poco más, con una hectárea, hermano, sobra. ¿Debería ser más? Sí, debería ser más. Pero no hay mucho dinero entre el círculo de los adventistas hoy en día. Seamos sinceros, hay poco dinero, no hay mucho. Pero con una hectárea sobra. Nosotros aquí en España, nosotros tenemos 2 propiedades, cada una puede tener unos 500 metros cuadrados, en casa de 2 pisos normalmente, y después dos lotes que son 1/4 de hectárea las dos. Uno mide 1.300 metros y el otro mide algo de 800 metros. No llega a 1/4 de hectárea. Y es más, los 2 terrenos están ahí todavía que ni los tocamos, porque recién estamos comenzando en el fondo, en el patio de atrás de la casa. O sea que para albergar y producir alimentos para nosotros, nos basta y sobra. El que diga, no, vamos a hacer 10 hectáreas, 20 hectáreas, no. Para tener 10 hectáreas, tú tienes que contar, si lo vas a hacer manualmente, porque no hay dinero para comprar tractores ni nada de eso, pero tú tienes que tener por lo menos 50 personas. Entre todo. ¿Y cuánto asisten a esta reunión? 4 o 5. Partamos sobre una base real y verdadera, pero con una hectárea sobra. Y son 2.000, 2.500. A ver, hermano Carlos, ¿tú nos puedes contar brevemente? Bueno, esto que estuve averiguando la semana pasada, específicamente, el señor que estaba interesado era en vender 16 hectáreas. Hablé con él y me dijo lo de la hectárea. Bueno, la hectárea saldría, me dijo, no le puedo dar el precio porque esto está subiendo constantemente. El señor es de Misiones, cerca de la localidad de Apóstoles. $2.000 la hectárea. Y lo que él ya próximamente está para vender con titulación es de 16 hectáreas. Pero bueno, ya un importe ya más costoso ya, ¿no? Lo importante es que está mandó fotos, una localidad muy bonita, muy linda, Misiones, Tierra Colorada, donde se siembra de todo. Sí. Me dijo él, Conozco una Misiones, zona, viví Misiones 2 años, viví Misiones, conozco, es una tierra donde, como no y sé, como en Tucumán y o en el norte de Argentina, tú tiras lo que quieras en la tierra y crece. un clima muy benigno, me dijo él, Exacto. un clima muy benigno. Muy húmedo, muchas lluvias, algo. Igual, un clima perfecto no lo vamos a conseguir en ningún lado, ¿cierto? En el paraíso, allá en el futuro, allá en la tierra nueva. Pero acá tenemos esa posibilidad. No es dentro, yo sé que la economía de Argentina, de países latinoamericanos, está un poquito difícil, yo lo sé. Pero le puedo decir, hermano, que $2.000 por una hectárea no es caro. No es caro. Acá en Europa, una hectárea la están vendiendo mínimo 5.000, promedio 10.000 euros, una hectárea, ¿no? Por eso allá, bueno, hay que ver si el señor quiere vender una hectárea, que es lo que a nosotros nos sirve. Para comenzar, si después se sumaran otras personas, se puede ir ampliando, pero también hay que pensar en hacer viviendas, hacer una casa prefabricada para que podamos tener la comodidad, hacer todo lo que tenga que hacerse con el tema del agua, de la luz, el desagüe, ¿no? Ujú. Para que tenga las comodidades, obvio. Eso también involucra una fracción de dinero.
Sé que en Misiones la madera no es cara, o al menos no es tan cara como en Buenos Aires, porque vivía allá. Es más, toda la madera de Buenos Aires que se vende prácticamente viene de Misiones y de Chaco, o de Corrientes, Mm, o sea, viene de allá, ¿no? Entonces, comprarla allá es más barato. Yo viví casi en la frontera de Paraguay, en el penúltimo pueblo, antes de llegar a Foz de Iguazú, o a Puerto Iguazú, lado argentino, el pueblito anterior se llama Puerto Libertad. Yo viví ahí. Compré una casa y hace 20 años, un poquito más, y el corralito del 2001 me la quitó, la perdí. Entonces, pero viví un tiempo ahí con la madre de mis hijos, con mis hijos que eran pequeñitos, etcétera, etcétera. O sea, es una tierra que puedo decir que la conozco y es muy linda. Pero tenemos que unir esfuerzos. mm, Si alguien tiene una propuesta que sea bienvenida, escriban por favor por el grupo, hermano, yo conozco una señora que tiene una propuesta, escriban por privado o al hermano Carlos o a este servidor, porque si no vamos concretando, se nos van a ir las ganas. He conocido grupos que como no concretan, se van. Digo, no, vamos a concretar, unamos esfuerzos, confiemos en Dios y avancemos. Son tres elementos que van de la mano. Confianza en Dios, avancemos por fe y unidos. mm. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Hermana Ethel, otra vez bienvenida a nuestro grupo. Espero que le puedas dar mi saludo personal a tu esposo, ¿sí? Y a Norman, y que pueda recuperarse del bajón que tiene, porque claro que sí, yo también lo he tenido, y que pueda tener la vocación de servir al Señor otra vez, igual que tu hermanita. Hermanita Graciela Salazar, también te deseo lo mejor, eres constante, me agrada muchísimo, eres perseverante en el grupo y eso tiene un mérito por sí mismo. Gracias, el Señor te colme de bendiciones, cumpla Amén. en tu vida su deseo. Y a ti, mi hermanito Carlos, que el Señor te bendiga y te dé la paciencia y la perseverancia para que podamos unidos llegar al cielo y allá recordemos con una sonrisa todo esto que nos tocará pasar, Amén. para la gloria y la honra de nuestro gran Dios. Voy a hablar después con la hermana Mónica, que estuvo hace un rato, salió, puede que no haya tenido buena conexión, es muy común, y le voy a comentar lo que hemos hecho, igual le vamos a pasar la grabación para que ella pueda entender. Ella comentó que tiene también interés, mucho interés en unirse a este grupo y hablé en privado con ella para que unamos esfuerzos. Ella está muy interesada en unirse al grupo. Entonces, que el Señor nos dé fuerza y nos pueda bendecir. Y será hasta, bueno, hasta la otra semana. Si tienen algún dato que aportar, apórtenlo. No importa que pueda ser tal vez insignificante, pero puede ser una puertita que se abra para otras posibilidades. Hay una hermana que se llama Mariana de Buenos Aires, quedó en pasarme los números de teléfono de Córdoba y creo que de Misiones. Entonces, una persona, un adventista que vendía unas tierras, no eran muy caras. Le pedí el número de teléfono y me dijo, lo voy a buscar y se lo voy a pasar, hermano. Pero bueno, no he tenido respuesta de ella, así que la voy a llamar mañana domingo por privado y a ver qué nos cuenta. Así que son los datos. Primero juntemos datos y sobre la marcha el Señor pondrá a las personas generosas. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Cuando comenzó Madison no había el dinero, no se juntó el dinero, pero apareció el dinero. Y después apareció una señora que consagrada a Dios, que le obedeció el consejo de la hermana Juá y se quedó, una señora mayor, ya tenía más de 60 años, y le dijo a la hermana Juá, y el Señor me mostró que si tú ayudas a estos muchachos a comenzar esta escuela, el Señor te dará muchos años. Y ella vivió hasta más de 90 años y quedó con una salud que parecía más
jovial que cuando tenía 60. Una bendición, se cumplió, ella misma lo dice después, la hermanita de Grove, que el Señor cumplió la promesa que él le había hecho. Y estaba muy, muy honrada de haber servido al Señor. Son promesas que el Señor, si Él prometió, Él va a cumplir. Eso, hermano, ponle la firma, como se dice. Cierra los ojos y cree. No mires ni a la izquierda ni a la derecha, a ver, no. Cierra los ojos y cree, porque si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Necesitamos desarrollar fe. Y dejemos las consecuencias para el Señor. Ese es mi lema personal. Voy a obedecer. Las consecuencias para el Señor. Arregla, no sé, la vida, lo que tenga, quien tenga que arreglar con el Señor. Voy a obedecer y avanzar por fe. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les colme a cada uno y bendiga a este grupo para que pueda seguir progresando para la gloria y la honra de nuestro gran Dios. Amén. Hermano Carlos, hermana Graciela, Bien. ¿quieres hacer una oración de despedida? Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Padre Jehová, te damos gracias por esta linda tarde de sábado, Señor. Amén. Hemos escuchado tu palabra verdadera, Señor, que tú nos mandas a hacer tu voluntad, Señor, porque nos amas y quieres que podamos predicar a muchas personas desde los puestos de avanzada, Señor. Yo lo creo y lo quiero hacer también, Señor. Ayúdame también a invitar a otras personas al próximo sábado para poder estar de acuerdo. Y bendice al hermano Gerardo, al hermano Carlos, por su disponibilidad de tiempo para enseñarnos más sobre estas cosas, Señor. Gracias, Padre mío. Ayuda también a las hermanitas que estuvieron presentes. Bendícelas, ayúdalas en sus familias, Señor. Como también a mí, Padre mío, a mantenerme siempre fiel a ti, Padre. Amén. Gracias por tus cuidados. Quédate con nosotros en el resto del día, Señor. Te lo pedimos por amor a Jesús. Amén. 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 Bendiciones, feliz semana. Aquí ya ha terminado el sábado, pero allí todavía continúa. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una feliz tarde y firmes adelante. Confiemos en el Señor. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz tarde. Hermanita Muchas gracias. Ethel, que el Señor te bendiga. Mi saludo a tu esposo Norman, hermanita Graciela, abrazo en Cristo. Hermano Carlos, abrazo en Cristo. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.